Muy buenas noches. Hoy día nos toca revisar Lucas capítulo 20. Y comenzamos. Sucedió un día, ninguna fecha en específica, que enseñando Jesús al pueblo, recuérdense que cuando hablamos a veces se dirige específicamente a los fariseos, a los saduceos, a los escribas, otras se está dirigiendo a sus apóstoles, a sus discípulos y otras al pueblo en general. Esta es una conversación al pueblo en general. Le estaba enseñando a todos, pero pasó lo siguiente. Al pueblo del templo y anunciando el evangelio. ¿Evangelio qué significa? Buenas nuevas, buenas noticias. O sea que Dios está comunicándonos la buena noticia de la salvación, de lo que Dios está haciendo por nosotros para ser salvos. Ok. En ese momento llegaron los principales sacerdotes y los escribas, o sea, autoridades dentro de los israelitas. Agrandar la letra. Ahí estamos en problemas. Ya la agrandé. Lo que pasa es que esta pantalla... A ver, bonito, vamos a hacer una cosa. ¿Se ve un poquito más grande? Espero que sí. Ok. Listo. Entonces, llegaron los principales sacerdotes y los escribas con los ancianos. Anciano no significa viejo, sino con autoridad, ¿no? Gente mayor con autoridad. Y le hablaron a Jesús diciendo, dinos, ¿con qué autoridad haces estas cosas? ¿O quién es el que te ha dado esta autoridad? Estas cosas significan no solamente enseñar, sino Jesús pues hacía milagros, curaba enfermos, curaba leprosos, anunciaba la palabra, daba de comer a grandes multitudes, o sea, hacía señales. Entonces están diciendo, ¿con qué autoridad lo estás haciendo? Y parece una pregunta a veces media rara acá, pero está diciendo es, ¿de parte de quién vienes? ¿De Dios o del diablo? O sea, para rechazarlo, porque lo que ellos querían y decían que venía del Belcebú. En otra parte hemos encontrado los evangelios eso. Entonces, y acá viene una palabra muy sabia, que está en Proverbios que dice, contesta al necio según su necedad, o no contestes al necio según su necedad. Entonces, Jesús en otra parte dijo, ustedes están viendo las señales que están anunciadas en Isaías y en otros profetas, que va a curar, dar vista a los ciegos, escuchar a los leprosos, a los sordos, hablar a los mudos, curar a los leprosos. Y esa señal se lo dio cuando vinieron los discípulos de Juan para demostrarles que él era el Cristo. Entonces, las señales de ese tipo, la única que podía hacer era alguien enviado por Dios. Estaban anunciadas, pero ellos rechazaban esa que viniera realmente de Dios, ¿no? Entonces, respondiendo a Jesús, les dijo, os haré yo también una pregunta, respondedme. En otro evangelio dice, si ustedes me responden esto, yo le voy a responder a lo que me han preguntado. Y la pregunta fue, ¿el bautismo de Juan era del cielo o de los hombres? Ojo, no está preguntando Juan ni quién era él, sino está hablando del bautismo. O sea, su ministerio fue bautizar. ¿Por qué? ¿Para qué era el bautismo de Juan? Para arrepentimiento, no es para salvación. El bautismo en Cristo, en el Espíritu Santo, es un bautismo de salvación. El bautismo de Juan es un bautismo de arrepentimiento. Ojo, que es bien diferente. ¿Ya? No te salvas por el bautismo de agua, te salvas por el bautismo del Espíritu Santo. Ok, pero de todas maneras, vamos a ir. El bautismo de Juan era del cielo de los hombres. Entonces, ellos, los fariseos, los escribas, los sacerdotes, los ancianos, discutían entre sí diciendo, si decimos del cielo, va a decirnos, ¿por qué pues no le creísteis? Y si decimos de los hombres, todo el pueblo nos va a apedrear, porque el pueblo está persuadido de que Juan era profeta. O sea, cualquier lado de respuesta estamos fritos. En una nos mata y en la otra nos dicen brutos. O sea, que esa respuesta nos mata, así que mejor decimos, no sé. Y respondieron que no sabía de dónde fuese. En otras palabras, quitaron cuerpo. Entonces Jesús le dijo, yo tampoco os diré con qué autoridad hago estas cosas. Entonces regreso a lo que estaba hablando de los necios. Dice, responde al necio según su necedad. Si el necio no te quiere, no te responde, tú tampoco le respondes. Y otro dice, responde al necio según su necedad. La pregunta que les dio era para poder tener sabiduría y que las cosas salieran a favor del reino de Dios. Entonces, en otras palabras, es sabiduría. Orar para que
tenga la palabra concreta, ¿no? Ese es el ejemplo que está dando Jesús, pero por otro lado, se está cuidando, ¿no es cierto? Y nosotros también, dices, si la situación, tú puedes hablar de Dios y no tienes que necesariamente pasar grandes dificultades, hazlo, no tienes que sufrir necesariamente para ser un buen seguidor de Cristo, ¿no? Ok. Seguimos. Versículo 9. Comenzó luego, y cuando es luego significa inmediatamente después de eso, lo cual es para luego es inmediato, a decir al pueblo esta parábola. O sea, primero habló está hablando al pueblo, vinieron los sacerdotes, los ancianos, etcétera, los escribas, le preguntaron, se dirigió a ellos, y una vez que le contestó, se dirigió otra vez al pueblo, entre comillas. Vamos a ver qué dice. Un hombre plantó una viña, la arrendó a labradores y se ausentó por mucho tiempo. Y a su tiempo, en su tiempo o a su tiempo, envió un siervo a los labradores para que le diesen del fruto de la viña, pero los labradores le golpearon y le enviaron con las manos vacías. Vamos a terminar esta parábola, pero vamos a ver que el simbolismo es Dios planta una viña. ¿Qué viña plantó? El pueblo judío. ¿Ok? Plantó el pueblo judío. El pueblo judío recibió a Moisés, recibió los mandamientos, recibió las bendiciones, los milagros. Y cuando Dios mandaba un profeta para que se corrigieran, no le hacían caso. El ejemplo del pueblo de Israel, el Antiguo Testamento y todas esas cosas, respondiendo a Dios es, de vez en cuando se arrepentían, pero generalmente rechazaban a los profetas y lo mataban. O sea, la respuesta a los profetas era bastante fea. Entonces Dios está hablando ahorita, Jesús está hablando de eso. Está usando una parábola, pero para simbolizar esto que estamos hablando ahorita, ¿ya? El 11 dice, volvió a enviar otro siervo, el segundo. Mas ellos a este también, golpeado y afrentado, le enviaron con la mano vacías. 12, volvió a enviar un tercer siervo, mas ellos también a este echaron fuera herido. O sea, la respuesta que el pueblo había dado a los profetas todo el tiempo. Muy bien. 13, entonces, después de todo este sucesivo, el señor de la viña, Dios, dijo, ¿qué haré? Enviaré a mi hijo amado. Ellos todavía no saben que es Jesús, pero eso es lo que está diciendo en la parábola. Quizá cuando le vean a él le tendrán respeto. Sé qué estaba haciendo a este pueblo que le falló, a este pueblo que lo dejó, a este pueblo que lo usaba y no lo respetaba, insistía en mandarles siervos para ayudarlos y para que produjeran fruto. Ojo, le dicen del fruto de la viña. ¿Qué es el fruto de la viña? El fruto de la viña para nosotros es más almas, más personas que se salvan, personas que son curadas, atendidas. ¿Sí? Ese es el sentido de los frutos, no es plata para el dueño. Porque para el dueño, para Dios, las riquezas son que podamos traer más hijos a su reino. Eso es lo que él quiere. Ese es el fruto que él está buscando, ¿no? Entonces, dice, quizás le tendrán respuestos. 14, 14, más los labradores, al verle, discutían entre sí diciendo, este es el heredero, venid, matémosle para que la heredad sea nuestra. El mundo espiritual negativo, el diablo, Satanás, que quería que lo adoren a él. Y si sacan del medio al heredero que es Cristo, quedaba él. Entonces su intención era, yo quiero que a mí me adoren, yo seré el dueño de todo esto. ¿Sí? Y ese es el mismo simbolismo. Pero el que trabaja en contra de Dios está trabajando a favor del diablo. Entonces, ese proyecto es, al negar todo lo que viene de ese padre que es el dueño, y ojo, es el dueño, ¿quiénes son los labradores? Arrendados, o sea, no son los dueños, el propietario siempre es Dios. Y uno quiere apoderarse de lo que es de Dios, igual que Satanás, apoderarse. Entonces, cuando no obedecemos a Dios, nos estamos portando como Satanás, no haciendo caso al dueño, ¿no? Ok. Venid, dice, matémosle para que la heredad sea nuestra. 15. Y le echaron fuera de la viña y le mataron, que es lo que hicieron con Jesús después. Pregunta ahí Jesús, ¿qué pues le hará el Señor de la viña? Vendrá y destruirá a estos labradores y dará su viña a otros. Ok, ¿qué pasó? Dios vino, no le siguieron. ¿Quiénes le siguieron? Un grupo de Galileo, básicamente. También había hebreos, también hubo unos fariseos. Un grupo que realmente lo aceptaron como Señor y Salvador
y querían hacer caso a su padre. ¿Y qué pasó con el resto? El pueblo judío fue destrozado. En el año 70 murió millones por rebeldía, se rebelaban, se querían, y salieron unos cuantos por aquí y por allá que se salvaron, pero la mayor parte, yo te diría que el 90% más, fueron acabados, aniquilados por el ejército romano, ¿sí? ¿Qué les hará pues el Señor de la viña? Vendrá y destruirá a estos labradores y dará su viña a otros. Cuando ellos oyeron esto, dijeron, Dios nos libre. O sea, que nosotros no queremos pasar esto. Pero él, Jesús mirándolos, dijo, ¿qué pues es lo que está escrito? La piedra que desecharon los edificadores ha venido a ser cabeza de ángulo. Eso está en el Salmo 118. ¿Ya? Entonces, ¿qué hicieron los judíos? Y cuando los judíos no es el pueblo, sino los líderes, pero el pueblo lo siguió. El pueblo lo había adorado, este es el hijo de David que viene, ¿no? Dice, cuando entró a Jerusalén, y a los pocos días, a los 3 días, 4 días, ya estaban, ¿cómo se llama? Buscando matarlo. Así que la piedra que desecharon los edificadores, y miren, ese es otro punto importante, que está escondidito ahí. Todos nosotros, sin excepción, somos edificadores. Jesús dijo, si todo lo que construyes en la vida, construye sobre mí que soy la roca. Entonces Jesús es la roca, la piedra de ángulo, o sea, la piedra fundamental sobre la cual empezar a construir encima de él. Entonces, cada uno de nosotros tiene que edificar. Si no edifica, no hay obra. ¿Qué cosas presentamos en el reino de Dios? Plata, palabras que hablemos, es lo que hagamos en amor. Entonces eso vamos construyendo. Somos edificadores. Pero tenemos que edificar sobre la piedra. Entonces, si desechamos a Jesús y no está en el centro de nuestra vida, ¿qué pasó? Hemos desechado la piedra de ángulo. El único lugar que va a permanecer. Jesús lo dijo, el que construye sobre mí, todo lo que va a hacer permanece. El que construye sobre mí, como arena movediza, va a quedar, todas sus obras quedan destruidas, ¿no? Sobre mí es no en nombre, sino en corazón, que realmente estamos viendo en amor, ¿no? 18. Todo el que cayere sobre aquella piedra, Jesús, el que cayere sobre esa piedra, será quebrantado. Más, sobre quien ella cayere, le desmenuzará. Ahora, ¿qué cosa es quebrantado? Esa es una... El que cayere sobre esa piedra significa el que cayere significa que está tratando de ir contra él y se estrella contra ella, será quebrantado, porque es una piedra que va a permanecer. ¿La piedra tiene la culpa? No. Nosotros por tirarnos contra la piedra tenemos la culpa, ¿no es cierto? Y si la piedra cayere sobre él, o sea, en otras palabras, tú ves un cerro que va cayendo una piedra, tú te quedas ahí mirando que te caiga, no, pues te mueve, ¿no es cierto? Porque no, Dios no me mueve acá, no me mueve acá, no voy a hacer lo que Dios quiere. La piedra cayó sobre ti, pero ¿de quién es la culpa? Es nuestra. Entonces lo que está diciendo, todo el que cayere sobre aquella piedra será quebrantado, más sobre quien ella cayere le desmenuzará, que es peor todavía, porque el quebranto es como que uno hace una cosa, se tropieza y sufres daño, pero otro es rebeldía absoluta, aunque venga la avalancha, me mate, yo no me muevo. Entonces eso es más grave, ¿no? Okay. Ese es el sentido de esas palabritas. Cuestión del tributo. Procuraban, acá está. Procuraban los principales sacerdotes y los escribas echarle mano en aquella hora. O sea, ¿cómo hacemos para callarlo? ¿Cómo hacemos para que deje de estar acá, para que el pueblo no le haga caso y nos haga caso a nosotros? Porque comprendieron, se les dio cólera, que contra ellos había dicho esta parábola, pero temieron al pueblo. Claro, les decía, estaba hablando al pueblo, pero en realidad a los que estaban ahí decían, le estoy mandando a su chiquita, como decimos ahora acá, ¿no? Y no era chiquita, le estaba diciendo realmente no entienden que yo vengo del Padre. Y nuevamente, ¿por qué podía decir eso? Porque él cumplía todas las profecías que habían sido dadas con respecto al Cristo, al Mesías, y ellos no lo aceptaban. 20. Y acechándole, o sea, vamos a ver cómo hacemos caer, enviaron espías
que se simulasen justos, a fin de sorprenderle en alguna palabra para entregarle al poder y autoridad del gobernador. O sea, en otras palabras, es que comete un delito para que el gobernador lo saque del camino y nosotros quedemos inocentes. Eso es hipocresía al máximo, ¿no? Al máximo. Y ese es cómo se estaban comportando. En vez de decir, si yo realmente creo que esto es falso y que está contra la palabra, yo me voy a parar, pero esto no. Yo quiero quedar bien con el pueblo, porque no, o sea, políticos totalmente, ¿no? Para sacar el provecho. Okay. Bueno, estas personas vinieron, versículo 21, y le preguntaron diciendo, maestro, o sea, como decía eso, acechándoles que se simulasen justos. Dijeron, maestro, sabemos que dices y enseñas rectamente. No creían en él, pero se mandan su mentira de arranque. ¿Para qué? Para distraerlo, para que baje la guardia, ¿no? Y que no haces acepción de personas, o sea, que eres muy justo. O sea, otro piropo enorme espiritual. Sino que enseñas el camino de Dios con verdad, ya lo máximo. Tú eres el máximo maestro. O sea, ¿quién de nosotros no cae con ese tipo de piropos? Pero Jesús siempre alerta. Y esa es otra cosa con nosotros. Nosotros tenemos que salir en alerta en el espíritu para no dejarnos engañar, ¿no? Porque dice la palabra claramente que los hijos de este mundo son más sagaces que los hijos de la luz, que se portan de esa forma. Eso Jesús lo dijo también. La pregunta es, de frente, está diciendo, tú eres lo máximo, puede decir ahora. Pregunta, ¿nos es lícito dar tributo a César o no? La pregunta es sumamente capciosa, porque como pueblo oprimido, el pueblo te obliga a dar el diezmo o el pago o lo que sea, ¿no? El tributo. Pero acá le está diciendo, es lícito, o sea, nosotros como judíos, como los descendientes de David, del reino de Dios, del Jehová, el que ciertamente nos es lícito a nosotros, o sea, nosotros debemos dar a un rey inferior, no a nuestro rey, o sea, eso suena a pecado, ¿no? Miren lo que estaba ahí atrás. Entonces, un maestro de la ley no puede decir es lícito, porque si decía que era lícito, está diciendo que no, que su rey verdadero no era Dios. Entonces, miren, cuidado. Entonces, la pregunta venía también con una trampa enorme. Mas él, Jesús, 23, comprendiendo la astucia de ellos, se dio cuenta que en la pregunta había una trampa enorme, les dijo, ¿por qué me tentáis? ¿Por qué me ponen una pregunta en que voy a caer en un error con esa pregunta? ¿Por qué me tentáis para tropezar? Y le dice, mostradme la moneda, versículo 24. Y le muestra una moneda con que se pagaba el tributo. El tributo se pagaba con una moneda romana, no con una moneda judía, ni de ningún otro país. Tú tenías que tener una moneda romana para pagar el tributo. Ok, mostrarme la moneda. ¿De quién tiene la imagen y la inscripción? Y respondiendo dijeron de César. En una parte estaba de César, ¿correcto? Entonces Jesús les dijo, pues dad a César lo que es de César y a Dios lo que es de Dios. Y no pudieron sorprenderle en palabra alguna delante del pueblo, sino que maravillados de su respuesta, callaron. Ok, primero, sabiduría impresionante y que lo dejó mudo, ¿no? O sea, nuevamente, cuando tú estás entonado, yo estoy entonado en el espíritu, podemos hablar, esa palabra habla de tal forma que deja a la gente convencida o para aceptar o para rechazar, porque no todos aceptan la palabra, algunos la rechazan, ¿correcto? Entonces, pero la palabra tiene que ir con el espíritu de sabiduría de Dios. Muy bien. Y no pudieron sorprender en palabra alguna. Nuevamente estás conectado con el espíritu y no contestas apresuradamente, sino escuchas con cuidado. Dice también la palabra, está en un proverbio, el que responde sin escuchar es necio. Hay que escuchar bien la pregunta antes de responderla. Dice también está en un proverbio. Ok. Entonces no pudieron sorprender. ¿Por qué? Porque estaba andando en el espíritu de Dios. Muy bien. Versículo 27. Llegando entonces algunos de los saduceos, y habían estado los principales, ¿no? Ahora hay algunos saduceos, los cuales niegan haber resurrección. Había una diferencia enorme entre los fariseos y los saduceos. Los fariseos decían, la palabra dice que va a haber resurrección, y lo decían. Los saduceos, no, cuando te mueres se acabó. En otras palabras, hay que vivir acá bien, y que Dios te bendiga acá, pero ahí se acaba. ¿Sí? O sea, ya no hay una vida después. Pero estos
que dicen que no hay resurrección, le hicieron una pregunta sobre resurrección para hacerlo caer. Nuevamente para hacerlo caer. Y le preguntaron diciendo, maestro, otra vez, era su maestro, le dicen maestro otra vez para distraerlo. Moisés nos escribió. Está diciendo, la autoridad que viene de Padre, cuando es toda la Torá, el libro, la Biblia, la palabra de Dios, Moisés nos escribió. Si el hermano de alguno muriere teniendo mujer y no dejare hijos, que su hermano se case con ella y levante descendencia a su hermano. El asunto era esto, que cada vez que nacía alguien, ese tenía que pasarle su heredad a alguien más, ¿no? Que tenía que ser su hijo. Y si no tenía, y era casado, y entonces esa mujer no había tenido hijos, se convertía como en segunda esposa del hermano, solamente hasta que tuviera descendencia. Una vez que tenía un hijo para heredarlo, se acababa. Era solamente para tener descendencia del hermano. No la tomaba como esposa realmente, sino así. Era ese el objetivo, para que no se perdiera la línea genealógica de hijos. Básicamente esa era la idea. Ok, y levante descendencia a su hermano. 29, y ahí viene la historia. Lo primero es bíblico, y lo segundo es una historia que se fabricaron. Y vamos a sacar, hubo pues 7 hermanos, el primero tomó esposa, murió sin hijos. La tomó el segundo, el cual también murió sin hijos. La tomó el tercero, y así el cuarto, el quinto, el sexto, el séptimo, todos los 7, y murieron sin dejar descendencia. Finalmente murió también la mujer. En la resurrección, pues, ¿de cuál de ellos será mujer, ya que los 7 la tuvieron por mujer? Acá lo quieren agarrar otra vez oye, si hubiera resurrección, esta mujer tiene que ser mujer de los 7. Pues. Es ridículo que Dios pida una cosa así, pues ¿cómo va a ser? O sea, de la resurrección. Una forma de decir la resurrección es una tontería. ¿Ya? Entonces, 34, respondiendo Jesús le dijo, los hijos de este siglo, en esta palabra siglo no significa de esos 100 años, siglo significa de esta era, de estos tiempos, de estos momentos, se casan y se dan en casamiento. Más, los que fueren tenidos por dignos de alcanzar aquel siglo, ese otro momento, y la resurrección de entre los muertos, o sea que hay algunos que van a recibirlo, otros no. La palabra dice que cuando somos arrebatados, seremos transformados, los muertos en Cristo resucitan. No es toda la humanidad que resucita, todo lo que vivimos no, sino los muertos en Cristo resucitan, que es la primera resurrección, y luego una segunda resurrección, pero eso es esta historia después. Y lo que son dignos de alcanzar aquel siglo. Y cuando habla de aquel siglo también es como decir este estado social. O sea, este siglo es este mundo como bien ahora, aquel siglo es, en estricto sería el reino de Dios, una forma diferente, ¿no? Los que son dignos de alcanzar aquel siglo, que son tenidos por dignos de alcanzar aquel siglo, y la resurrección de entre los muertos, ni se casan ni se dan en casamiento. Ok, acá hay una discusión enorme, pero voy a hacerla bien sencillita. Por eso mucha gente dice, ¿viste? En el cielo ya no se casan, el en casamiento significa que ya no tienen hijos, que ya no hay sexualidad, que se acabó, eso no hay más para allá. Eso no lo dice, pero vamos a ver un ratito, lo voy a dejar ahí para responderlo con lo que sigue. Dice 36, porque, miren ahí la cosa en la respuesta, porque no pueden ya más morir. O sea, no se casan y dan en casamiento porque ya no pueden más morir. Y otras palabras, ¿cuánto van a vivir? Por toda la eternidad. Pues son iguales a los ángeles y son hijos de Dios al ser hijos de la resurrección. Lo que está diciendo que somos nuevas criaturas. Somos diferentes al que estamos ahora físicamente, que vamos a morir. El espíritu, esos que son, entran en la primera resurrección, se convierte en la esposa de Cristo. ¿Sí? Entonces, sí se casan, pero no en el sentido del matrimonio de un hombre con una mujer y que es para toda la vida. Nosotros nos casamos para toda la vida acá en la tierra, pero no para la eternidad. Ok, punto, tranquilos, una cosita. Toda persona a la cual tú has amado aquí, vas a seguir amándola allá. Esa relación especial que tenemos cuando eres salvo y tu familiar, tu amigo, lo que sea también es salvo, nos vamos a reencontrar y vamos a disfrutar del amor que Dios nos ha dado entre nosotros y va a ser mucho mayor que tenemos ahora. Nunca va a ser menor. El que tenga título de esposo o esposa no tiene nada que ver con amor. El título de esposa es para una situación actual que Dios planeó para este mundo y que es lo mejor para este mundo, para como es ahora.
estamos hablando con nuestra naturaleza humana actual. ¿Okay? Hay un plan para el siguiente nivel, que Dios lo explica pedacitos, no lo explica totalidad. O sea que nos confundimos y empezamos a tratar de entender exactamente lo que significa. Sabemos que es diferente, eso es bien claro, y mejor. ¿Por qué? Dice ahí, no podemos ya más morir, pues son iguales a los ángeles. En ese sentido que tu cuerpo tienes un cuerpo espiritual, diferente. Y son hijos de Dios, al ser hijos de la resurrección. La parte 6, sexualidad o no, es otra discusión enorme. En Génesis 6 dice que los ángeles bajaron a la tierra y hicieron el amor con las hijas de los hombres, o sea que sí podían, la sexualidad no es pecado, porque Dios la hizo, la cosa es cómo se usa, no sabemos. Puede que sí, puede que no. Es una discusión teológica que puede tomar horas y no la voy a entrar en ella, ¿ya? Entonces, Jesús para ahí, con eso no explica más, y entra en el versículo 37 que dice, pero en cuanto a que los muertos han de resucitar, aún Moisés lo enseñó en el pasaje de la zarza, cuando llama al Señor Dios de Abraham, Dios de Isaac y Dios de Jacob, porque Dios no es Dios de muertos, sino de vivos, pues para él todos viven. Respondiéndole a algunos de los escribas, dijeron, maestro, bien has dicho, y no osaron preguntarle nada más. Recuerde, ¿quién le preguntaron? Saduceos y los escribas. Los saduceos no creían en la resurrección, y Jesús le dice, si dice que es Dios, está ahí. Y cuando Jesús habla del cielo, habla de Abraham cuando viene uno que había muerto, que estaba en su seno, y él hablaba con otros, estaban despiertos. Cuando tuvo la aparición de Elías y de Moisés, cuando conversaban con él en la transfiguración, estaban vivos. Y Jesús dijo eso, estaban vivos. Y también la Biblia dice que Dios no es Dios de muertos, sino de vivos. Y que todos los que han muerto, o sea, carne ha muerto, pero el espíritu no. No están durmiendo tampoco. Eso que están durmiendo esperando la venida, mentira. La palabra dormir la usan como que pasó al otro mundo, ha salido de este mundo al otro mundo, pero no es, a ver, cuando dormimos es como si estuviéramos viendo un sueño, ¿no es cierto? Entonces ellos lo representaban como el espíritu está viendo un sueño especial en otro lado. Es la forma de expresarse, pero en realidad no están durmiendo. Nadie está durmiendo en el mundo del espíritu, ¿ok? Hay un montón de pasajes que he enseñado sobre eso. En el Apocalipsis habla de millones que están delante del trono de Dios, hablando, que han fallecido y están esperando el regreso de Jesús. Dormidos no estaban, y son millones de millones. Entonces eso que duermes después, esa doctrina está equivocada. Ok, pero los escribas que sí creían en la resurrección le dicen, maestro, bien has dicho, porque le estaba dándole la contra a los saduceos que decían que no había resurrección. Entonces Jesús aprovechó esa circunstancia en que había saduceos y había escribas que tenían dos creencias diferentes, y los escribas que eran más por el lado fariseo, dijeron, wow, qué buena respuesta has dado para callarlos a estos que no creen en la resurrección. Ok. 41. Entonces él le dijo, ¿cómo dicen que el Cristo es hijo de David? Pues el mismo David dice en el libro de los Salmos, dijo el Señor a mi Señor, siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado a tus pies. David pues le llama Señor. ¿Cómo entonces es su hijo? Porque lo que están diciendo, enseñaban los fariseos y todos, es que del linaje de David iban a ser Cristo. Del linaje de David iban a ser Cristo en carne, pero no es su hijo. Del linaje carnal nace. Y acá es bien claro, dijo el Señor, o sea, Dios Padre, a mi Señor, el Cristo, siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado a tus pies, o sea, hasta que tengas que venir y si tú seas el que va a triunfar aquí en la tierra. ¿Ya? ¿Ok? Eso es lo que está diciendo ahí. Entonces, este juego es para decirles a los escribas, a los fariseos, a los saduceos, que no entienden la palabra, porque están encasillados. ¿Cómo va a ser que es su hijo si él mismo le está diciendo, tú eres mi Señor? ¿Sí? Y también en otra dice pues, que él está antes de la fundación de los tiempos. Pero bueno, ese es otro versículo aparte. Y aquí acabamos entonces con este último versículo que dice acá. Y oyéndole todo el pueblo, o sea, en voz muy clara, dijo a sus discípulos, ojo, mira, ¿se acuerdan cuando dijera a cada persona, le está diciendo a sus discípulos, pero en voz suficientemente alta para que lo escuchen todos? Guardaos de los escribas, que gustan de andar con ropas largas y aman las salutaciones en las plazas y las primeras sillas en las sinagogas y los primeros asientos en las cenas, que devoran las casas de las viudas y por pretexto hacen largas oraciones.
estos recibirán mayor condenación. Guardaos de los escribas, lo que le está diciendo, miren cómo se están portando, por su fruto lo conoceréis. Entonces, si su corazón es, ¿qué cosa me voy a conseguir acá? Quiero lo mejor, quiero alabanza, quiero que me reconozcan, quiero que me traten como la autoridad, en ese tipo. Entonces, mucho cuidado, que lo que están buscando es hacerse los importantes espirituales. Y como importantes espirituales, no hacen una pequeña oración. Padre Santo, gracias por esta persona, bendícela, Señor. No, se ponen a contar, sí, Señor, porque tú eres poderoso y no sé cuánto, y una oración de media hora para, para, para pedir algo, para mostrar cuánta palabra conocen. Mucho cuidado. Y actualmente también, ojo, no quiero decir que no puede haber oraciones largas. Bien claro eso. Hay momentos sí que tú tienes que derramar tu corazón delante de Dios. Y puede ser una oración larga. Pero cuando la persona está buscando en esa oración larga reconocimiento y buscar que reciba para él, ojo, que se porta como un escriba. Por eso Jesús también dijo, sea vuestro sí, sí, vuestro no, no, y no alarguéis tanto, no busquéis hacer tantas oraciones largas. Jesús hacía oraciones largas, muy pocas, muy pocas. Hizo 2 oraciones. La más larga fue en Juan, cuando oraba por todos nosotros, Juan 16, y una oración, en la que sigue en largo, es el Padre Nuestro. Y el resto eran oraciones muy pequeñas ante el público, oraciones pequeñas. En privado, él hacía oraciones largas, cuando estaba solas con su Padre. Oración, acuérdense que no es pedir, es comunicarse, ida y vuelta. Entonces Jesús oraba, y oraba por un buen rato, toda la mañana temprano, antes que sus discípulos se despertaran, él se levantaba a orar. Esa sí le hacía oraciones largas. Por eso digo, no es que la oración larga está mal, es cuando la oración está buscando demostrar cuánto sabes tú. Ahí es cuando está el problema. ¿Ok? Perfecto, muchísimas gracias entonces.